Motivo para el uso del kit de profilaxis post-exposición para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia sexual. El objetivo del presente documento es otorgar a los profesionales de la salud de los servicios de urgencias una herramienta con fines pedagógicos que facilite el manejo apropiado y oportuno de las víctimas de violencia sexual dentro de las primeras 72 horas. Para profundizar algunos conceptos, se recomienda remitirse a la versión en físico de este documento. Asimismo, pretende sensibilizar a los profesionales de la salud, a favorecer la disponibilidad de kits para profilaxis de VIH, de las ITS, la hepatitis B y para la anticoncepción de emergencia en presentaciones pediátricas y de adultos en todos los servicios que hayan sido acreditados para impartir atención de urgencias. Violencia sexual es todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre una persona adulta o menor de edad, hombre o mujer, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, o mediante el aprovechamiento de las condiciones de indefensión, de desigualdad y de poder entre la víctima y el agresor. Todo niño, niña, adolescente o adulto, hombre o mujer, sometidos a explotación sexual comercial que consulten una institución de salud, deben ser objeto de valoración para profilaxis post-exposición. Esto independientemente del tiempo o del número de exposiciones de riesgo. Por otro lado, todo acto sexual con menores de 14 años, aun con su consentimiento, es considerado abuso sexual y el profesional de la salud que aborde el caso debe actuar en consecuencia. El abusador puede ser un menor de edad cuando es significativamente mayor que la víctima o cuando tiene una posición de control o de poder sobre él o sobre ella. Marco legal. El artículo 9 de la Ley 1146 de 2007 estipula que los casos de violencia sexual deberán ser atendidos por la institución de salud en todos los casos como una urgencia médica. En consecuencia a lo anterior, la Resolución 1776 de 2008 estipula las sanciones de parte de la Superintendencia de Salud ante el no cumplimiento del protocolo de atención a víctimas de violencia sexual y específicamente impone multa de 1 a 1.600 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la comisión del hecho, a las EPS o IPS de cualquier régimen de afiliación al sistema que se nieguen a la provisión de profilaxis del VIH, de las ITS, la anticoncepción de emergencia o a la realización de exámenes y tratamientos de enfermedades de transmisión sexual adquiridas con ocasión del abuso del niño, niña y adolescente víctima de abuso sexual. Veamos ahora cuáles son las responsabilidades de las EPS e IPS ante el manejo de la violencia sexual. Toda institución prestadora de servicios de salud, sea pública o sea privada, en todos los niveles de atención debe garantizar la primera atención, dar aviso inmediato al sector justicia y al sector protección, garantizar recurso humano capacitado en la atención integral a víctimas, garantizar de forma permanente la disponibilidad de elementos para la toma, embalaje y rotulado adecuados de las evidencias, definir y garantizar el eficaz trámite a los laboratorios de las muestras solicitadas, asegurar la remisión adecuada y efectiva para que se haga la continuidad terapéutica que requiera el caso, garantizar la continuidad del proceso de atención biopsicosocial y finalmente no cobrar en ningún caso copagos ni cuotas moderadoras,
La atención a víctimas de violencia sexual es estrictamente gratuita. Revisemos ahora cuál sería el contenido y las condiciones requeridas para el almacenamiento de los kits de profilaxis posexposición. Recordemos que deben existir 2 kits para menores de 30 kilogramos de peso y 2 kits para mayores de 30 kilogramos de peso disponibles las 24 horas del día. Cada kit debe contener los insumos necesarios para la profilaxis del VIH, la profilaxis de las ITS, la profilaxis de la hepatitis B y para la anticoncepción de emergencia. Ahora veamos en detalle cada tipo de profilaxis. Primero, analicemos los insumos necesarios para las personas menores de 30 kilogramos de peso. La profilaxis del VIH debe componerse idealmente de 2 agentes antirretrovirales nucleócidos y un inhibidor de la proteasa. Esto pudiera ser con sidobudina, 5 frascos de 240 mililitros, lamivudina, 3 frascos de 240 mililitros y lopinavir-ritonavir, 2 frascos de 160 mililitros. Como ven, estas son cantidades suficientes para 4 semanas de tratamiento profiláctico, inclusive para una víctima de hasta 29 kilogramos de peso. Se recomienda tener 2 kits para menores de 30 kilogramos con el objeto de garantizar la existencia de al menos uno mientras se gestiona la reposición del kit usado. De estos 3 medicamentos en suspensión, el único que necesita refrigeración es lopinavir-ritonavir. Para la profilaxis de la hepatitis B se debe contar con vacuna y con gamma globulina para hepatitis B, en cantidades suficientes para completar los esquemas preestablecidos. Las dos necesitan mantener la cadena de frío. Por lo tanto, la institución de salud debe coordinar con anticipación la logística para acceder a la vacuna y gamma globulina si es que éstas no se encontraran en la propia IPS. Para la profilaxis de las infecciones de transmisión sexual se debe disponer de 3 antibióticos de amplio espectro que impartan profilaxis para sífilis, gonorrea, clamidia, tricomona y linfogranuloma venéreo. Esto pudiera ser con cefuroxima, acitromicina y metronidazol. Ninguna de estas suspensiones necesita refrigeración y todas están incluidas en el plan obligatorio de salud. Como son dosis únicas, solo se necesita un frasco de cada una. Para la anticoncepción de emergencia se debe disponer de una progestina sintética de segunda generación como el levonorgestrel. 2 tabletas para dosis única, no necesita refrigeración. Para finalizar con los contenidos de los kits de menores de 30 kilogramos, se debe contar con pruebas rápidas para VIH, hepatitis y embarazo. Se aconseja disponer de 2 pruebas para VIH por si es que se pudiera hacer la prueba al agresor o si resultara inválida la primera prueba. No necesitan refrigeración. Se debe contar con buffer o solución diluyente para las pruebas de VIH y hepatitis B que se realicen con sangre total, pero pueden realizarse también en suero. Algunas pruebas de embarazo se pueden realizar con orina o con suero. Veamos ahora los contenidos de los kits para víctimas con más de 30 kilogramos de peso. Para la profilaxis del VIH se debe disponer de sidobudina con lamivudina en presentación en tabletas de dosis fija combinada y lopinavir-ritonavir en tabletas. Cantidad suficiente para 4 semanas de profilaxis. Ninguno de estos medicamentos en tabletas necesita refrigeración.
Para la profilaxis de la hepatitis B, se debe contar con vacuna y con gamaglobulina para hepatitis B en cantidades suficientes para completar los esquemas preestablecidos. Las dos necesitan mantener la cadena de frío, por lo tanto, la institución de salud debe coordinar con anticipación la logística para acceder a la vacuna y la gamaglobulina si es que éstas no se encontraran en la propia IPS. Para la profilaxis de las ITS en adultos, se debe disponer de 3 antibióticos de amplio espectro para sífilis, gonorrea, clamidia, tricomonas o linfogranuloma venéreo, como ceftriaxona 1 vial, acitromicina 2 tabletas y metronidazol 4 tabletas. Ninguna de estas presentaciones necesita refrigeración y todas están incluidas en el plan obligatorio de salud. Para la anticoncepción de emergencia se requiere de una progestina sintética de segunda generación como el levonorgestrel, 2 tabletas para dosis única. No necesita refrigeración. Para finalizar con los contenidos de los kits para personas con más de 30 kilogramos, se debe disponer de pruebas rápidas para VIH, hepatitis B y embarazo. Se aconseja disponer de 2 pruebas de VIH por si es el caso de poder hacerle la prueba al agresor o si resultara inválida la primera prueba. No necesitan refrigeración. Se debe contar con buffer o solución diluyente para las pruebas de VIH y de hepatitis B que se realicen con sangre total. También pueden realizarse en suero. Algunas pruebas rápidas de embarazo se pueden hacer con orina o con suero. Revisemos ahora el paso a paso del uso adecuado de los kits para profilaxis post-exposición. En primer lugar, la profilaxis post-exposición del VIH, de la hepatitis B, de las ITS y la anticoncepción de emergencia deben iniciarse antes de que transcurran 72 horas después del evento de exposición de riesgo. Para efectos prácticos, el uso adecuado del kit post-exposición puede resumirse en 4 pasos. 1. Asesoría previa a las pruebas. 2. Realización de pruebas de laboratorio urgentes para decidir la prescripción médica de medicamentos profilácticos. 3. Inicio de la profilaxis post-exposición. Y 4. Seguimiento clínico y paraclínico. Primero, asesoría previa a las pruebas. Para la víctima y sus acudientes debe quedar muy claro que el objetivo de realizar estas pruebas rápidas es hacer un diagnóstico presuntivo de la infección previa por VIH, de hepatitis B o de embarazo presentes antes del evento de exposición de riesgo. En el caso de la asesoría para la prueba voluntaria del VIH, se recomienda utilizar el rotafolio y basarse en las pautas para asesoría de prueba voluntaria, ambas disponibles en la página del Ministerio de Salud y Protección Social. Con base en el Decreto 1543 de 1997, por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y de las otras enfermedades de transmisión sexual, se hace mandatoria la asesoría previa y posterior a la prueba del VIH, y esta última es en todos los casos de carácter voluntario
y siempre debe salvaguardarse la confidencialidad. En la historia clínica debe constar a través de la copia del consentimiento informado, debidamente firmado por la víctima o por su acudiente en caso de tratarse de menores de 14 años, que se ha realizado la asesoría preprueba del VIH. Veamos ahora algunos conceptos importantes para la realización de las pruebas rápidas. Si la muestra es sangre total, sea capilar o venosa, siempre debe usarse el buffer o solución diluyente. Se deben seguir las recomendaciones exactas del inserto de la prueba. Las pruebas rápidas para VIH-1 y VIH-2 miden anticuerpos no específicos para VIH. Son altamente sensibles. Existen pruebas rápidas para realizarse con sangre, suero, plasma o con fluido oral. Las pruebas rápidas para hepatitis B detectan antígenos de superficie. Este análisis se usa para mostrar la presencia del virus. Puede realizarse en sangre capilar o venosa, suero o plasma. La prueba rápida del embarazo se basa en la identificación de la hormona gonadotropina coriónica. Algunas se pueden realizar en orina o en suero o en plasma. ¿Cómo interpretamos entonces el resultado de las pruebas? El resultado se obtiene a los 15 o 20 minutos. En todos los casos se debe seguir las instrucciones del inserto de las pruebas sin realizar ninguna modificación. Entonces, dos líneas evidentes, la de la prueba y la del paciente, indican un resultado reactivo. Una sola línea evidente, perteneciente a la prueba, indica un resultado no reactivo. Y finalmente, la falta de evidencia de la línea de la prueba indica un resultado inválido y la prueba debe realizarse de nuevo. Analicemos ahora qué decisiones tomamos con los resultados de las pruebas rápidas realizadas. Si la prueba para VIH es reactiva, no administre la profilaxis antirretroviral y complete el algoritmo diagnóstico. Pero si el médico tiene sospecha alta y fundamentada de que se trata de un falso positivo, de acuerdo a los antecedentes y a la clínica de la persona, inicie la profilaxis antirretroviral, confirme indefectiblemente el diagnóstico y decida en ese momento si termina la profilaxis o si la suspende. Un resultado positivo o reactivo en el análisis de hepatitis B indica que la persona está infectada con el virus, lo cual puede significar una infección aguda o crónica. Entonces, la víctima no es candidata para recibir la vacuna de hepatitis B. Sí se debe aclarar el diagnóstico para iniciar el tratamiento adecuado. Una prueba positiva o reactiva para embarazo indica que la víctima ya estaba embarazada antes del evento de violencia. En tal caso, no se debería iniciar la anticoncepción de emergencia. Finalmente, si todas las pruebas resultaron no reactivas, inicie profilaxis completa para VIH, hepatitis B, ITS y anticoncepción de emergencia. Paso número 3. Inicio de la profilaxis. Si la víctima pesa menos de 30 kilogramos, inicie profilaxis con presentaciones en suspensión. Se sugiere fuertemente consultar el instructivo de uso de los kits, donde aparece una tabla explicativa con las dosis a prescribir en mililitros según el rango de peso de la víctima. Recuerde, la profilaxis para VIH se debe administrar hasta por 28 días o 4 semanas. La profilaxis para las ITS se hace con dosis únicas. Si la víctima pesa más de 30 kilogramos,
se puede administrar toda la profilaxis para VIH e ITS con presentación en tabletas. La sidobudina con lamivudina se prescribe una tableta cada 12 horas hasta completar 4 semanas. El lopinavir-ritonavir se administra a razón de 2 tabletas por la mañana y 2 tabletas por la tarde hasta completar 28 días. La profilaxis de las ITS se hace con dosis únicas. En mujeres embarazadas se debe reemplazar la acitromicina por eritromicina o por amoxicilina durante 7 días. Se debe evitar el metronidazol en el primer trimestre del embarazo. La anticoncepción de emergencia se hace con 2 tabletas de levonorgestrel de 0.75 miligramos en dosis únicas. Si se trata de una niña víctima de violencia sexual, el médico debe decidir si está en riesgo de embarazo o no para iniciar anticoncepción de emergencia. Para la profilaxis de la hepatitis B, aplique la vacuna y la gamma globulina según las indicaciones del instructivo. Recuerde que si la persona expuesta está vacunada y se puede saber que tiene un buen nivel de títulos de anticuerpos, no requiere ni vacuna ni gamma globulina. Si la persona está vacunada, pero no se sabe su nivel de anticuerpos, se debe solicitar títulos de anticuerpos y valorar la necesidad de un refuerzo en ese momento. En caso de que no sea posible realizar una titulación de anticuerpos durante las 72 horas después de haber ocurrido la violación, aplique la profilaxis completa para hepatitis B, realice posteriormente el análisis de anticuerpos y decida en ese momento si aplica el esquema completo de vacunación para hepatitis B. Finalmente, si la persona no está vacunada o si los niveles de anticuerpos son muy bajos, entonces se debe aplicar vacuna y gamma globulina. Diligencia el formato de seguimiento de uso de los kits de profilaxis. Este debe ser tramitado por el médico o médica que prescribe la profilaxis o por la persona encargada de los kits. Consigne para cada ítem prescrito o utilizado nombre genérico, nombre comercial, casa comercial, unidad de medida, cantidad, fecha de vencimiento, número de lote, registro INVIMA, fecha de prescripción, número de historia clínica de la persona expuesta, edad, sexo, fecha de reposición del producto, nombre de la persona que registra los datos y firma de la persona que diligencia el formato. Llegamos al último paso, seguimiento. Realice ELISA para VIH a los 3 y 6 meses. Controle síntomas y signos de efectos secundarios o toxicidad de los antirretrovirales durante los 28 días del tratamiento y hasta un mes después de terminada la profilaxis. Es muy recomendable hacer controles de hemoglobina al inicio y cada semana si la víctima recibe sidobudina. Control de hemograma completo al inicio, terminada la profilaxis y un mes después. Perfil lipídico al inicio, a los 28 días y un mes después. Control de glicemia al comienzo, a las 4 semanas y 60 días después. Y finalmente, función hepática al inicio, a los 28 días de haber terminado la profilaxis y 60 días después. Complete los 28 días de profilaxis
para VIH con no menos de 95% de adherencia a la misma. Complete el protocolo de vacunación para hepatitis B y haga seguimiento de todos los análisis de laboratorio y valoraciones incluidos en el protocolo de manejo a víctimas de violencia sexual. Para profundizar algún aspecto, consulte la página web del Ministerio de Salud y Protección Social www.minsalud.gov.co en el link del Observatorio de VIH.